83 votos a favor. El diputado Ricardo Cifuentes, de la Democracia Cristiana, se convirtió en el nuevo presidente de la Cámara y será acompañado en la mesa por la legisladora comunista Carmen Hertz y la socialista Daniela Chiccardini. La Falange y el oficialismo firmaron ahora un nuevo acuerdo que establece que en el próximo periodo la corporación va a ser liderada por el Partido Comunista, y esto fue criticado por el Partido de la Gente porque en el acuerdo original o primario respecto de quienes iban a ocupar la testera les correspondía a ellos. El Partido Comunista dice que a ellos se los quitaron en el momento que les correspondía y por lo tanto todavía está pendiente. Gonzalo Holguín tiene todos los detalles de lo que pasó en la jornada de ayer, la votación y los dimes y diretes. Hola Gonzalo, buenos días. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, todas las voluntades y las conversaciones que se acumularon durante semanas fueron a parar al embudo de una reunión final que todas las fuerzas del oficialismo, la ADC, el Partido de la Gente y hasta demócratas sostuvieron al interior de las Express con la presencia del ministro Álvaro Elizalde. Había mucho ya resuelto. La Democracia Cristiana tomaría este periodo, el Partido Comunista tomaría el siguiente y el Frente Amplio decidió ceder una presidencia y una vicepresidencia en favor del Centro Democrático Unido, o lo que siempre estamos explicando, la bancada que integra parlamentarios que salieron de la Democracia Cristiana. Fuerza que a ratos se ha aliado con la oposición, pero que ahora forma parte del acuerdo administrativo oficialista. Por 83 votos a favor, Ricardo Cifuentes, diputado de C, se convirtió en el nuevo presidente de la Cámara. Sorprendió el intercambio de vicepresidencias que permitió que el Partido Comunista pusiera como primera vicepresidenta a Carmen Hertz y la cesión de Daniela Chiccardini y el Partido Socialista para quedar de segunda vicepresidenta. Este acuerdo se logró gracias a que hubo un documento escrito. Hacia los minutos finales de la reunión, que comenzó a eso de las 4 de la tarde, el jefe de bancada del Partido Comunista, Luis Cuello, puso este documento sobre la mesa para que fuese firmado por los 5 diputados de C. En todo caso, versiones borradoras anteriores también habían permitido que la Falange se involucrara en la redacción de este documento. En él se comprometen a votar por una candidatura comunista en marzo próximo. Escuchamos al diputado del Partido Comunista. Hemos hoy día resuelto apoyar a la Democracia Cristiana para que asuma la presidencia en este periodo. Hemos conversado con la Democracia Cristiana para que en definitiva se subsane la exclusión del Partido Comunista, y eso se ha hecho mediante un acuerdo escrito, mediante el cual la Democracia Cristiana se comprometen a votar por el candidato o candidata del Partido Comunista en marzo del año 2024. Sin duda que la llegada de Carmen Hertz a la vicepresidencia es la gran novedad que marcó la tarde. En efecto, a esta mesa le tocará organizar la conmemoración oficial de la Cámara de los 50 años del golpe de Estado. Y la parlamentaria ya comprometió un intento por relevar la memoria y buscar la no repetición de violaciones a los derechos humanos. Diego Chalper, diputado de RN, lamentó que la DC pactara con los comunistas. A esto, Erika Edo, jefe de bancada, retrucó que le falta imaginación al diputado y que hay que llegar a acuerdos con fuerzas diversas. Hay fuerzas políticas que han hecho su reflexión, que valoran siempre los derechos humanos, cuando los demócratas o los que creemos en la democracia no somos capaces de construir y sostener acuerdos. Obviamente se generan quiebres democráticos como hace 50 años atrás. El PDG toma su determinación, nosotros hemos firmado y esto ha significado hoy día construir una mayoría muy contundente de 83 votos a favor de esta mesa. Bueno, ahí al final Eric Aedo se refiere a una ambigüedad que quedó sobre la mesa y que podría terminar de desplazar al Partido de la Gente del acuerdo administrativo. Les contamos, en el acuerdo original firmado en marzo del 2022, el Partido de la Gente debía asumir la presidencia de marzo del 2024. De hecho, en ese momento hasta se dijo que Giovanna Ahumada iba a ser la presidenta del Partido de la Gente en la presidencia de la Cámara, y esa diputada ya no forma parte de ese partido. El tema es que según los diputados del PDG, ellos no vieron ningún documento y votaron sin estar informados de este supuesto acuerdo, pese a que ella había sido socializado en medios y los propios parlamentarios integrantes de la negociación estaban al tanto de él. Gaspar Rivas y Rubén Oyarzo criticaron duramente al gobierno y a las fuerzas del acuerdo y hasta lanzaron una advertencia sobre cómo votarán las reformas siguientes del gobierno. Hemos recibido una puñalada por la espalda, porque esta gente fue muy astuta, esperó a que nosotros votásemos y luego salió con el chistecito que tenían preparado. Lamentamos que la Democracia Cristiana firme un acuerdo con el Partido Comunista, solamente recordarle al gobierno que vienen varias reformas y que las votaciones ya no serán las mismas. Bueno, la oposición simplemente no pudo oponerse, no lograron articular a las fuerzas de centro y la ofensiva que les permitió censurar comisiones en su momento no logró llegar a quitarle el control de la testera a las fuerzas progresistas, sufriendo una segunda derrota significativa luego de no poder acusar constitucionalmente
el ministro de Educación Marco Antonio Ávila. Guillermo Ramírez, jefe de bancada de la UDI, se remitió a lamentar lo mismo que lamentó en su momento Diego Chalper, que la democracia cristiana pactara con el Partido Comunista. Creemos que estamos representando hoy día mejor los intereses de Chile. La mesa que hoy día va a asumir representa los intereses del gobierno. Creemos que la democracia cristiana y demócratas cometen un grave error. Ellos han sufrido un desperfilamiento, un daño electoral muy grande por hacer pactos con el Partido Comunista. Y creo que hoy día vuelven a caer en el mismo error. Así las cosas, por ahora está pactado que el Partido Comunista tendrá la siguiente presidencia y que el Frente Amplio ha cedido al Centro Democrático Unido su cupo y una vicepresidencia más. Las fuerzas representadas por Johanna Pérez y Miguel Ángel Calisto sin duda fueron los grandes ganadores, pero de todas formas quedó una puerta abierta sobre el efecto que tendrá esta votación en marzo y en ese momento se volverá a discutir si al Partido Comunista le corresponde una ansiada presidencia de la corporación. Por lo pronto, a Ricardo Cifuentes, Carmen Hertz y Aníbal Chicardini le tocan objetivos inmediatos: hacer entrar en efecto el nuevo reglamento desde el 1 de agosto, el reglamento de la Cámara, viabilizar políticamente y reglamentariamente también las reformas grandes que estarán alojadas en esa corporación y ni más ni menos que organizar algún tipo de acto o conmemoración oficial para que el próximo 11 de septiembre la Cámara de Diputadas y Diputados conmemore los 50 años del golpe de Estado. Katy, Tomás. A ver, lo primero es que el Partido Comunista perdió su opción, porque estaba peleando por la presidencia y no la obtuvo. La obtuvo la DC. Esa era la competencia y finalmente se llegó a este acuerdo. Lo segundo es que es una Cámara difícil de gobernar en estos instantes debido a la dispersión de partidos políticos y de opciones que hay. La amenaza del Partido de la Gente ayer fue una amenaza enorme con respecto al gobierno y a los votos que ellos podrían dar o no para las reformas que pretende el Ejecutivo. Así que es una situación compleja. Habrá que ver también por qué, entre otras cosas, se objetaba al Partido Comunista, porque no se quería que la presidencia de la Cámara estuviera para los 50 años, para el 11 de septiembre próximo. Y por lo tanto habrá que mirar también ese día qué es lo que va a ocurrir, porque esa era una de las, y esto se comentó muchísimo, tú lo sabes, Gonzalo, era una de las grandes objeciones que algunos sectores políticos hacían, incluyendo al Partido Socialista, o sectores del Partido Socialista y sectores de la democracia cristiana, a una presidencia del Partido Comunista durante estos meses. Tú lo sabes, ¿no? Sí, sin duda, efectivamente estaba sobre la mesa, era un cuestionamiento. Ahora sí diría Tomás que la verdad es que como terminaron ocurriendo las cosas, el Partido Comunista quedó bastante conforme. La primera vicepresidencia para Carmen Hertz es algo que lograron de alguna manera considerar como una negociación ganada, y hay que decir en todo caso que sin duda que hasta el propio Partido Comunista reconocía ya hace varias semanas que iba a ser muy muy difícil poder presidir en este periodo, porque ellos eran los más oficialistas, a ellos normalmente son los que les iba a tocar más ceder, y finalmente insistir en una presidencia de ellos podría haber significado que la democracia cristiana se saliera del pacto oficialista, se fuera a pactar con la oposición y finalmente con esos votos incluso un escenario en donde la oposición se hiciera con el control de la mesa. Entonces la verdad es que yo diría que lo que queda de manifiesto ahora y la tarea pendiente que le queda al gobierno y al oficialismo es evaluar si creen que Rubén Oyarzo, Gaspar Rivas y Karen Medina, los diputados del Partido de la Gente, van a seguir formando parte del acuerdo oficialista o no, si es que crean que esos 3 votos son relevantes para las votaciones que vendrán, o si creen, ojo, como algunos lo deslizaron anoche, que quizás la llegada de demócratas o del Centro Democrático Unido a las fuerzas del acuerdo administrativo oficialista podría significar un intercambio en donde finalmente el PDG termina saliendo del acuerdo y ni siquiera se le entrega la presidencia que según el acuerdo original se le debe. Ese es un debate que vendrá, pero que ya se está teniendo de a poco en los pasillos de la Cámara. Ahora, también pasa y ha sucedido que a lo que se pierde, entre comillas, en la mesa se compensa con las comisiones. ¿Se hablaba algo acerca de eso en las presidencias de las comisiones? Sí, totalmente. De hecho, ojo que los alcances del acuerdo administrativo al que se llegó ayer van a seguir conociéndose de a poco y pueden ser variados. Se pueden correr las presidencias de algunas comisiones, se pueden hacer algunos intercambios o enroques de parlamentarios. Ojo que Ricardo Cifuentes se ha comprometido con el Partido de la Gente a lo mismo que se comprometió Vlado Milosevic y finalmente no hizo, que es resolver el tema de un cupo de comisiones que le correspondía al Partido de la Gente en la Comisión de Economía y que perdieron luego de que su bancada se quebrara. Hay que
recordar que el acuerdo original, Katy Tomás, integraba, por ejemplo, a una Democracia Cristiana que en ese momento tenía 8 parlamentarios, si no me equivoco, y la del Partido de la Gente también tenía 8 o 9 parlamentarios, pero ahora tienen 3, y la Democracia Cristiana ahora tenía menos también parlamentarios, tenía 5, Héctor Barría con un delicado estado de salud. Entonces eso también hace que se reordene el naipe. Probablemente la presidencia de la Comisión de Hacienda, que le correspondía a Ricardo Cifuentes en el próximo periodo, el próximo año, ya no va a ir para él y va a ser cedida también al Centro Democrático Unido, que como les decía, la fuerza integrada por Zafirio, por Pérez, por Calisto, es una de las fuerzas ganadoras durante esta negociación. Te saco del tema, te pregunto por Catalina Pérez. Ayer volvió Catalina Pérez al Congreso después de tener una licencia médica y después de todo el lío con Democracia Viva y lo que ha ocurrido con ella al interior de Revolución Democrática. Claro, que está suspendida su militancia a consecuencia de todo lo que ha pasado. He vuelto a trabajar, no daré más declaraciones por el momento, dijo ayer, volvió prácticamente en silencio, Gonzalo. Sí, totalmente. Nosotros la esperamos, estuvimos durante toda la jornada atentos a si iba primero a personarse a la Comisión de Constitución, que comenzaba a las 2 de la tarde. No llegó, tampoco se conectó telemáticamente, aumentando, digamos, el misterio. Incluso les confidenciamos, en algún momento, a eso de las 3 de la tarde se nos dijo, una fuente del Frente Amplio nos señalaba que parece que no iba a llegar. Bueno, finalmente sí llegó. A eso de 10 para las 5 de la tarde se nos comunicó que ya se encontraba al interior de la bancada de Revolución Democrática. Les contamos un poco físicamente cómo es, ¿no? Desde la puerta de esa bancada hay una puerta de vidrio, habrán unos 100 pasos y se entra inmediatamente a la puerta contigua que te permite ingresar a la sala de la Cámara. No es mucho recorrido. Pero ahí estábamos. Su semblante, digamos, un semblante parecido al que tuvo en esa declaración que envió en algún momento, no se le veía muy bien, acompañada de una de sus asesoras, dio una declaración breve, entró a la sala, se sentó en un pupitre distinto al que se sienta siempre, no habló mucho con nadie. Sí la vimos hablar con la diputada Mercedes Bulnes, que quizás, al menos el tiempo en que estuvimos dentro de la sala, fue la única parlamentaria con la que vimos hablar. Y ojo, Tomás, Katy, que también está en el aire, que va a pasar con el cupo de la Comisión de Constitución, que es de Revolución Democrática. En este momento RD tiene todas las de remover a Catalina Pérez del cupo de esa comisión. ¿Cuál es el problema? Que la diputada de Antofagasta es la única comisión que tiene y los parlamentarios no se pueden quedar sin comisiones. Entonces ahí se tendrá que buscar una solución también respecto de dónde va a trabajar legislativamente, en qué comisiones va a activarse la diputada suspendida en su militancia de Revolución Democrática. Bueno, está suspendida por un año. Ella recurrió a esta resolución, pero sus equipos de WhatsApp ya se han salido de Revolución Democrática, sus equipos personales, ¿no? Los asesores se han salido del WhatsApp de Revolución Democrática y por lo tanto habrá que ver qué es lo que sucede realmente con ella y sí qué es lo que sucede con la bancada del Frente Amplio, porque ella sigue siendo, forma parte de la bancada del Frente Amplio, o al ser suspendida Revolución Democrática ya no está en la bancada y se queda sola. Si está sola no puede participar prácticamente en ninguna comisión, ¿no? No, a ver, igual para ser claros, es cierto, de hecho eso ha sido una conversación constante. Una suspensión de militancia de un partido no tiene ningún efecto reglamentario en la Cámara. Digamos, la parlamentaria podría perfectamente seguir en la banca del Frente Amplio, en el mismo comité administrativo, con los mismos parlamentarios, en las mismas oficinas. Probablemente el tema de la ocupación de espacios va a ser el mismo. La diputada Pérez tendrá que sin duda compartir cerca de los mismos colegas con los cuales, ojo, mucho no se habla, ¿no? Si de verdad que las relaciones están bien cortadas. De hecho, parte del misterio con el cual vivimos todo el día respecto de si llegaba o no llegaba, era porque las personas que normalmente eran interlocutores o cercanos a ella para poder acercarnos y saber en qué situación estaba la parlamentaria, simplemente decían, no, es que ya no hablamos con ella, o no hay mucha comunicación. Entonces ese es el desafío que se viene por delante, las relaciones, pero Katy, Tomás, no sé si se recuerdan, pero esto hace algunas semanas ya lo conversamos, es dónde termina Catalina Pérez. Podría perfectamente migrar a otro comité o estar en un comité de independientes, todo es posible todavía en lo que va a ocurrir con la parlamentaria. Ojo al cupo de Constitución, eso sí, que es muy cotizado integrar esa comisión y probablemente la diputada Pérez saldrá de ahí. Gracias, Gonzalo.